Sobre los hechos importantes del descubrimiento de la conquista de Yucatán. En 1527 llegada fundada una villa cerca de Xilxá, nombrada Salamanca, donde nacería el señor Montejo Viejo. Con el tiempo se quedarían escasos de comida y el ejército lo atacaría una epidemia. Aparte de que los indígenas estaban contentos con las exigencias, eso los forzaría a salir y retrasar la conquista. Tras 6 meses de formar villas en otros lugares, se darían cuenta de que no solo vivieron 12 de los 20 españoles que arrancaron la conquista. A Montejo le mienten y se entera tras de llegar a Chetumal de la farsa de Guerrero, y en 1528 Montejo decide abandonar Yucatán tras las enfermedades y pérdida de soldados, etc. A finales de 1530 volverían a intentarlo Montejo Viejo junto a su hijo, que se enteraría de los movimientos de Dávila, sitios como Salamanca de Campeche, Villarreal de Chetumal, la Ciudad Real de Chichén Itzá y de Xilam. Tras varios motivos regresarían sin ninguna conquista yendo a Perú por su oro. Unos años más tarde volverían a intentar y capturarían al sacerdote Peba Ja Quinchuy. A mediados de 1541, el mozo se dirige a Tejó, donde fue fundada Mérida un 6 de enero de 1542. De ahí los españoles hacían entregas de terrenos, etc. Hasta un 9 de noviembre de 1546, los indígenas se rebelarían y sería una de las guerras más sangrientas, ya que todos los españoles que se encontraban lo colgaban en la cruz, o más bien lo asaban, ya que los incendiarios les sacaban el corazón, etc. La Gran Rebelión Indígena fue un levantamiento ocurrido en el Virreinato de Nueva España, actual México, en 1810, liderado por el cura Miguel Hidalgo. La violencia asociada con esta rebelión incluyó enfrentamientos armados entre los rebeldes y las fuerzas del gobierno colonial, así como saqueos y represalias por ambas partes. La rebelión fue un momento crucial en la historia de México, marcando el inicio de su lucha por la independencia de España. En esta guerra indígena participaron principalmente campesinos, indígenas y algunos mestizos descontentos con el dominio colonial español en el Virreinato de Nueva España. El liderazgo estuvo a cargo de figuras prominentes como el cura Miguel Hidalgo y otros líderes locales. Además, se sumaron diversas clases sociales que buscaban liberarse del yugo colonial. La gran rebelión indígena terminó con la derrota de los rebeldes y la captura y ejecución de varios de sus líderes, incluido el cura Miguel Hidalgo. A pesar de la derrota militar, la rebelión sentó las bases para el movimiento independentista en México, que finalmente logró la independencia de España en 1821. Alrededor de los años 1535 y 1537 se dio inicio a la primera campaña evangelizadora en la península de Yucatán, dirigida por el fray Jacobo de Tastera, integrante de la orden franciscana. Este primer acercamiento de los frailes con los indígenas mayas se ubicó en la religión entre Champotón y San María de la Victoria. Por otro lado, si hablamos de religiones, están los sanjuanistas, que estaba integrado por don Vicente María Velázquez, que por reunirse en la sacristía de la iglesia los llamó los sanjuanistas. Este grupo incluía principalmente a Manuel Jiménez Solís, conocido como el Padre Justiz, y a José Matías Quintana. El proceso original del grupo era reunirse por las ideas religiosas, pero que unidas al pensamiento liberal que también los identificaba. Los sanjuanistas se convirtieron en una importante sociedad llamada así por el lugar donde se reunían. Es a partir de 1812, con la introducción de la Constitución de Cádiz, cuando este grupo inició la tarea de elevar sus ideales al terreno público, además de tratar de organizar a la población en los procesos electorales, informando y divulgando los derechos que como ciudadanos habían adquirido. La segunda rebelión indígena de Jacinto Canec, el rey de los mayas. Un 19 de noviembre de 1761, Jacinto Canec, hombre de pelea, decide levantarse en armas convencido que el yugo español no cesaría,
y los indios sufrirían eternamente una penosa servidumbre. Así que aprovechó las fiestas del pueblo Cisteri Yucatán para iniciar una guerra contra los blancos. Cuentan algunos conocedores que Canek utilizó la corona, así como el manto de la Virgen del pueblo, para autocoronarse y autonombrarse el rey de los mayas. Y les decía que en su persona había poderes para resucitarlos en caso que los blancos españoles les dispararan, así que no debían detener. Los jefes de los pueblos se les unieron y profesaron respeto, ya que lo consideraban el elegido. Los españoles acudieron a las autoridades y éstas mandan a Tiburcio Cosgaya a aplacarlos, pero son masacrados, por lo que se vuelve a mandar a Cristóbal Calderón y un destacamento de 500 hombres para sitiar al pueblo de Cisteil. Finalmente, los seguidores de Canek, al tener fe en sus poderes, libran una batalla en la que murieron 600 indios y 40 españoles. Mi nombre es Isaac Mercado Iturralde y yo les hablaré sobre la Guerra de Castas ocurrida en 1847 a 1849. En 1847 en Yucatán, los indígenas mayas se alzaron en armas contra la población blanca mestiza, iniciando así la Guerra de Castas, que se prolongaría por 55 años. Las tensiones en la región se remontaban años atrás, y aunque la rebelión comenzó en Tepic, se extendió rápidamente por toda la península. En 1848, la guerra se había extendido por toda la península y los indígenas parecían tener ventaja sobre la población blanca y mestiza. Líderes como Manuel Antonio Ay, Cecilio Chi y Jacinto Pat organizaron el movimiento rebelde buscando apoyo entre los habitantes de otros pueblos. Manuel Antonio Ay fue capturado y ejecutado en 1847, lo que llevó a otros líderes rebeldes a anticipar su acción. Cecilio Chi lideró el ataque en Tepic, mientras que Jacinto Pat tomó Tsubcacab. Los rebeldes perpetraron ataques contra las poblaciones blancas y mestizas, causando muertes y destrucción en su camino. El gobierno respondió con fuerza, pero la situación se salió de control. A pesar de los esfuerzos del gobernador Santiago Méndez por buscar ayuda militar, incluyendo ofrecimientos de soberanía a Cuba, Jamaica, España e Inglaterra, la situación no mejoró. Incluso se consideró la anexión a Estados Unidos, aunque esta opción fue rechazada. La magnitud del conflicto llevó a que la población indígena estuviera en peligro de desaparecer. Jacinto Pat, acuartelado en Tsubcacab, estableció condiciones para poner fin a la guerra, incluyendo su reconocimiento como jefe supremo de los indígenas de la península y a la abolición de ciertas cargas para los mayas.